Buenas tardes. En primer lugar, después de este sencillo y doméstico vídeo, felicitarles a todos estas fiestas y que esperemos que el 2017 sea un año próspero en todos sentidos y nos traiga todo lo que pedimos: salud, trabajo, y amor y dinero, en fin, todo lo que queramos. Y después de esto, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la Fundación, al Centro Joaquín Roncal y a la Fundación CAI, Acción Social Católica, que nos facilita las instalaciones para realizar los actos. Un agradecimiento especial al doctor Esteban Sarasa, que de una manera muy amable, como lo es, colabora con nosotros para poder difundir un poco la cultura de Aragón y el conocimiento de los personajes, de lo que fue Aragón y de lo que en sí somos. Y un agradecimiento a todos los amigos y amigas, porque los que no sean amigos, pues los consideramos también amigos. Y sin más, para que nos dé más tiempo, dado que hoy empezamos a las 7:30 por motivo de ajuste de tiempos, pero siempre las haremos a las 7 para que nos dé más tiempo luego para el debate. Y vamos a presentar al doctor Sarasa, que vamos a hablar muy poquito de su biografía porque es muy amplia y además yo creo que la mayoría de las personas que hay aquí lo conocen, han sido alumnos o han estado en conferencias o en cosas, y eso hace que lógicamente pues no se necesita la presentación que se necesitaría para otras personas. Esteban Sarasa es doctor en filosofía, en la rama de historia, ingeniero técnico industrial químico, profesor de historia de la Universidad de Zaragoza, director de la cátedra de Historia Jerónimo Zurita de la Institución Fernando el Católico, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidente de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, además miembro asesor de Heráldica y Simbología del Gobierno de Aragón, asesor histórico de la Justicia de Aragón, evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de la ANEP, ha sido vicerrector de la Universidad de Zaragoza, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, director general de Enseñanza Superior del Gobierno de Aragón, ha presidido, que lo tiene muy a gala, la UNICEF Comité de Aragón, y él sigue en este momento de vocal, director de varias tesis doctorales, proyectos de investigación, libros, publicaciones, conferencias, una cantidad de material. Y una de las cosas también, ha sido director del Centro Internacional de Estudios Mudéjares. Lógicamente tiene un historial amplísimo y es un gran estudioso de la figura del Fernando el Católico. Y entonces no quiero hablar más, porque yo lo que quiero es que nos hable él y nos dé una lección como las que acostumbra a dar, muy magistrales. Gracias, doctor Sarasa, tienes la palabra. Muchas gracias por esta amabilísima presentación. Claro, tengo una larga biografía porque acabo de cumplir 70 años y son 70 años de vida, que ya es una buena biografía. Pero, en fin, de haber sabido que mi conferencia iba precedida de una felicitación navideña, hubiese traído la pandereta y hubiese acompañado a los villancicos, y lo digo amistosamente y amigablemente. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Siglo XXI, que acaba prácticamente de iniciar el curso. Le deseo larga vida, espero que sí, porque está en buenas manos. Y también agradezco su presencia, veo muchas caras amigas, alumnos de la Universidad de la Experiencia, alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, amigos de la Asociación Los Sitios de Zaragoza, y representantes del Ayuntamiento, también debo decirlo,
Y sobre todo, pues bueno, les agradezco el que vengan a volver a escuchar a alguien que les va a contar algo o va a intentar contarles algo sobre Fernando II de Aragón, el rey católico. Miren ustedes, me van a permitir que empiece con una anécdota reciente. Hace escasamente 20 días, más o menos, vino en el Heraldo de Aragón, y no tengo acciones en el Heraldo, no es que haga propaganda del diario, ni mucho menos, una carta de un particular que se firmaba como miembro pues, de una entidad bancaria internacional que sonaba así como muy importante, no retuve, ¿verdad?, ese título, en donde se quejaba al director del Heraldo, como carta del lector, de que en Aragón no se había hecho nada, ni en Zaragoza tampoco, sobre la figura del rey Fernando II, el católico, con motivo del 5º centenario de su muerte. No suelo contestar a las cartas, mucho menos pues porque a veces pues, puedo herir sensibilidades, pero la verdad es que esa me dolió. Y respondí en otra carta al director, que el periódico tuvo la amabilidad de publicarme, y en esa carta venía a decir pues, que este buen señor estaba muy mal informado, porque desde enero hasta hoy, por eso estamos aquí, la figura de Fernando el Católico se ha recordado, se ha comentado en múltiples ocasiones. Empezando todo ello el propio 23 de enero, en SOS, cuando se presentó un libro que publicaba la institución Fernando el Católico y que recogía un estudio sobre el último testamento del rey Fernando, dictado la víspera de su fallecimiento, el día 22 de enero del año 1516. También en SOS se celebraron luego en marzo las jornadas fernandinas habituales. Yo tuve ocasión de participar en estos dos eventos, y luego se ha hablado de Fernando el Católico, pues por ejemplo en Caspe, se ha hablado en Monzón, por supuesto en Zaragoza. La organización de un curso sobre Fernando el Católico corrió a cargo de la institución Fernando el Católico, un curso que yo mismo impartí en el mes de mayo, mediante una serie de lecciones. La Real Sociedad Económica de Amigos la Real Maestranza de Caballería también organizó recientemente pues, un ciclo de conferencias, participando expertos sobre el tema. Yo mismo he representado a Aragón y a Zaragoza hablando de la figura de Fernando el Católico, y a mi universidad, por supuesto, por encima de todo, pues en Barcelona, en un congreso reciente del Institut d'Estudis Catalans, o en Murcia. Me queda todavía la charla de hoy y la del día 19 en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con lo cual ya, dicho de una manera amable, volveremos a enterrar al rey católico y esperaremos ya el siguiente centenario. Bueno, pues bien, cuando se me pidió que diera un título a esta charla, a esta conferencia, se me ocurrió comenzar el título con la expresión «yo, el rey». ¿Por qué? Pues porque el rey católico es el primero que firma con estas características, «yo, el rey», simplemente. No había que discutir qué rey era el que firmaba esos documentos, parte de los cuales se conservan en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, entonces están muy bien y ahí deben seguir. Pero es una novedad, porque hasta entonces los monarcas aragoneses, como solían hacer los castellanos y los navarros y los europeos en general, solían firmar poniendo su nombre, lógicamente, y luego ya todos sus títulos. Lo cual no quita para que el rey católico no tuviera una serie de títulos que le convirtieron, y así fue reconocido en su tiempo, como uno de los príncipes, como uno de los dirigentes de la política europea más importantes y más trascendentes. Bastaría con recordar, algo que ya se sabe y se reitera hasta la saciedad, que Nicolás Maquiavelo, florentino, casi nada, ya le elogia de una manera muy positiva en sus
escritos, y ya no digamos Baltasar Gracián, que por lo menos como era aragonés, lógicamente tuvo que sentir más simpatías por este rey. Pero como decía, el que el rey Fernando se nombrara simplemente como yo el rey no significa que renunciara a ninguno de sus títulos. Entre la múltiple documentación que podríamos aquí explicar, yo he señalado un documento en el que el rey Fernando se titula así: Don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de León, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algeciras, de Gibraltar y de las Islas Canarias. Todavía no se ha conquistado Navarra y por lo tanto no aparece como rey de Navarra, que lo hará posteriormente. Y después de todos los títulos reales, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, conde del Rosellón y de la Cerdaña y marqués de Oristano y de Gociano. Un cúmulo de títulos de los cuales algunos los había heredado y otros los había adquirido a lo largo de su reinado. Y este documento, fíjense bien, encabeza con estas titulaciones lo que luego va a ser una disposición del rey Fernando II. El documento no está datado, pero yo lo sitúo más o menos pues entre 1506 y 1510. Y no está datado, pero más o menos por lo que cuenta en el interior y sobre todo por las titulaciones, deduzco, como digo, que debe ser entre 1506 y 1510, pero es un documento que dirige el rey Fernando a los dirigentes de Jaca, porque los jacetanos parece que se han quejado a los concejales, a los ediles, al concejo, de que tienen la ciudad bastante sucia, dicho en plata. Y entonces el rey les recrimina y les dice a las autoridades jacetanas que intervengan para que limpien mejor la ciudad, que la tienen un poco descuidada y por lo tanto, de alguna manera, tienen que asearla. Y luego hay otro documento también muy interesante, que no es del rey católico, también por estas fechas, o más o menos de principios del año 1515, es un documento que escribe un canónigo de Granada, don Juan, lo hace desde Burgos, se dirige a la archiduquesa Margarita de Austria, duquesa de Borgoña, en donde le informa de la situación del rey de Aragón. Estamos en el año 1515, como acabo de decir. Este documento sí que está datado, o sea, pues un año antes de la muerte del rey. Y le informa sobre don Fernando, sobre la reina de Castilla, doña Juana. Yo obvio el denominar a doña Juana la loca, creo que eso hay que matizarlo. Sobre la situación de don Carlos, el príncipe heredero, el que será luego Carlos I de España y V de Alemania, y sobre algunos asuntos de la corte y de España. Y entre otra información, y leo textualmente, le dice que en lo referente a la reina de Castilla, doña Juana, está en Tordesillas, flaca y pálida. Habiendo hablado con ella el rey don Fernando y la reina doña Germana, ya se había casado en segundas nupcias, la reina Isabel había muerto en 1504, el día de San Jaime, durante media hora, viéndola trastornada. Y en cuanto al infante don Carlos, se encuentra muy dispuesto y gentil, aprendiendo a hablar francés y latín, deseando llegar a España para conocer a la nobleza, así como sus gustos y modas. Pues el rey don Fernando, su abuelo, está ya viejo y decrépito. Si bien en lo tocante a los moros, el rey de Aragón está dispuesto todavía en persona a hacerse a la mar con un gran ejército, aunque la fortuna le sea contraria. No tuvo ocasión, porque un año después de estos informes, como he dicho al principio, el rey moría un 23 de enero del año 1516, después de dictar el último testamento del que he hablado antes en la presentación del libro correspondiente en SOS. En ese testamento
estipulaba, por un lado, bueno, cómo debían ser las exequias, dónde quería ser enterrado. Dice muy claramente que junto a la reina Isabel, y él acababa de dejar como viuda a doña Germana de Foix o de Foix, como quieran, y además, bueno, como no se fía muy bien de las autoridades castellanas, ni mucho menos de ese príncipe Carlos que tiene que llegar a España para empezar a gobernar y es todavía muy jovencito, deja 2 regentes o 2 lugartenientes. Para Castilla deja, como no, al cardenal Cisneros, que había sido hombre de confianza tanto de la reina Isabel como del mismo, y en Aragón deja como lugarteniente general y como regente hasta el regreso o la venida a España, no regreso, que no había estado nunca, hasta la venida a España del futuro Carlos, deja como regente en Aragón a su hijo natural don Alonso de Aragón, arzobispo de esta diócesis que ya venía colaborando lógicamente con su padre. Bien, estamos efectivamente en el 5º centenario de la muerte del rey Fernando II de Aragón, el rey católico. Pero este año también conmemoramos otro centenario, exactamente el 6º. El 6º centenario de la muerte de Fernando I, el llamado de Antequera, el elegido en Caspe por los compromisarios, aquel que fue nominado en audiencia pública delante de la colegiata de la iglesia de Caspe por Vicente Ferrer, pues San Vicente Ferrer, por haber sido elegido entre los 3 representantes aragoneses en Caspe, los tres representantes catalanes y los 3 representantes valencianos. Porque también, 100 años antes de Fernando II, moría Fernando I, el abuelo de Fernando II. Él moría un 3 de abril del año 1416, a edad temprana, porque solamente vivió 36 años. Murió a los 36 años, Fernando I, el elegido en Caspe. Y, además, solamente reinó 4 años. Nada que ver con el largo reinado de Fernando II, su nieto. Historia de Fernando a Fernando, que yo la presento de la siguiente manera. El siglo XV, en la península ibérica, en los reinos hispano-cristianos, quedaba todavía el reino musulmán de Granada, el reino necedita, o nazarita, o narrita, como quieran, por conquistar. Pero la España cristiana en el siglo XV es la España del dominio de una familia. Como tantas otras veces, la historia de Fernando el Católico es el final de una aventura de acceso al poder de una familia que se hace con él mismo mediante un golpe de Estado y que va copando todas las coronas peninsulares. Y esta historia, que acaba con Fernando el Católico, y ahí acabaré, comienza mucho antes, en 1369, siglo XIV, cuando en la corona de Castilla el rey legítimo, Pedro I, apodado por unos el Cruel, por otros el Justiciero, fue asesinado por una conspiración de su hermanastro Enrique, de una familia colateral de la dinastía reinante, la familia llamada de los Trastamara, porque tenían el condado de Trastamara su solar, y especialmente en Medina del Campo, de manera que mediante este golpe de Estado, llamaríamos hoy día, el hermanastro del rey legítimo se impuso en el trono de Castilla en 1369. Ese va a ser el primer paso. El segundo paso, para ampliar el dominio peninsular de la dinastía Trastámara, va a ser el compromiso de Caspe, porque en 1412 el elegido por los compromisarios, los 9 que acabo de decir, es el príncipe castellano, don Fernando, de la familia de los Trastamara, por tanto de la familia de Enrique, el que había instigado la conspiración contra su hermanastro Pedro I, de manera que la corona de Aragón pasa a estar bajo el dominio de la familia castellana de los Trastamara. Y después, un hijo de Fernando I,
Juan, el que sería Juan II de Aragón, Trastámara también, por lo tanto, iba a ser rey consorte de Navarra por su matrimonio con doña Blanca. Será el padre, en este primer matrimonio, de don Carlos, príncipe de Viana, y el padre, en un segundo matrimonio, me refiero a don Juan, en un segundo matrimonio con doña Juana Enríquez, de el rey Fernando II el Católico. Y en 1469, o sea, 100 años después de la conspiración Trastámara en Castilla, en 1469 se produce el enlace matrimonial en Valladolid de Fernando y de Isabel. Fernando aspirante al trono de Aragón e Isabel todavía también aspirante al trono de Castilla. 1469. Será el 1474 cuando Isabel sea ya proclamada reina de Castilla y poco después, en 1479, cuando Fernando sea proclamado rey de Aragón después de la muerte de su padre Juan II. Entonces, es una historia durante más de un siglo, durante algo más de un siglo, desde el siglo XIV hasta finales del siglo XV, que recoge la aventura de acceso al poder de una familia que acaba imponiéndose en toda la península y que, lógicamente, tiene pues un cierto ideario, el ideario de la unidad, el ideario de la unidad peninsular, el ideario de acabar con el último bastión islámico en la península, con el reino de Granada. Porque cuando se habla de la guerra de Granada, esa que acaba el 2 de enero de 1492, con la entrada de los reyes católicos en la ciudad y la toma de la Alhambra, de la Alcazaba de la Alhambra, no se dice o se olvida que la guerra de Granada empezó mucho antes. Ya Fernando de Trastámara, el que iba a ser Fernando I de Aragón, el elegido en Caspe, se había iniciado en esta guerra de Granada tomando en 1410 la plaza de Antequera, en la frontera granadina. Y por eso se le conoció también con este sobrenombre, como Fernando el de Antequera. Una plaza importante que recogía, como otras plazas de la frontera del Reino de Castilla con el Reino de Granada, posiciones disputadas entre los dos contendientes, entre los castellanos cristianos y entre los musulmanes nazaríes, y que daría lugar a una serie de poblaciones que llevan ese sobrenombre de la frontera, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, en fin. Una aventura de la que realmente el último de los grandes protagonistas de esta historia peninsular va a ser el rey Fernando II el Católico. ¿Por qué digo que el gran colofón de toda esta aventura va a ser el reinado del rey Fernando? Bueno, pues porque Fernando el Católico va a reunir todas las características propias de un príncipe de la modernidad. La reina Isabel de Castilla gobernó con una idea un tanto presidencialista y un tanto centralista, todavía con unos prejuicios muy medievales. En cambio, el rey católico, por la tradición de la corona de Aragón, abierta a Italia, abierta al humanismo, abierta al Renacimiento, es decir, por la tradición mediterránea de la corona de Aragón, tenía ya una visión moderna de lo que era el poder, de lo que era la administración, de lo que era la corte, de lo que eran las instituciones. Y además con una gran diferencia, que no venía de la época de Fernando el Católico, sino de antes. Y es que en la corona de Castilla se gobernaba de una manera, como he dicho antes, muy centralizada, muy centralista. Había cortes para toda la corona, cortes únicas para toda la corona de Castilla. En cambio, en la corona de Aragón, aparte de cortes generales que solían celebrarse en Monzón, y así celebró algunas el propio rey católico en 1510 y en 1512, había luego cortes particulares en cada uno de los reinos y territorios de dominio de los reyes de Aragón. Los aragoneses tenían sus cortes particulares, así las tuvo el rey católico con los aragoneses, los catalanes tenían sus cortes particulares, así las tuvo también el rey católico, lo mismo los valencianos,
Además, cada territorio de los vertebrados en la corona, de los más vertebrados, tenían sus propias instituciones, lógicamente, tenían su propia lengua, el catalán en Cataluña, el valenciano en Valencia, el aragonés ya castellanizado en Aragón, tenían su propio derecho, en Aragón los fueros, en Cataluña las constitucions, en Valencia los furs. Es decir, era una concepción muy distinta en cuanto al gobierno y a la administración, la que hereda el rey católico, de la que había heredado la reina Isabel, su primera esposa, que, como digo, murió en el año 1504. Por cierto, y abro un paréntesis, que realmente en lo que sí nos podíamos quejar es que a nivel estatal no se ha hecho nada para recordar la figura del rey católico. Eso sí que es cierto. Mientras que, como he dicho antes, aquí sí que se ha hecho algo, a nivel del Estado ni de la Academia de la Historia se ha hecho absolutamente nada. En el año 2004, con motivo de la celebración del centenario de la muerte de la reina Isabel, tanto el gobierno de la nación como Castilla y León organizaron muchas actividades conmemorativas de la muerte de la reina Isabel. Nada relacionado con el rey católico. Hubo congresos, hubo conferencias, hubo seminarios y todo terminó con una magnífica exposición en el año 2004, conmemorando el 1504, en la Catedral de Toledo. Si recuerdan lo que es la Catedral de Toledo, la inmensidad de esa catedral, que se llenó de objetos relacionados con la reina Isabel. Documentos, orfebrería, indumentaria, pintura, escultura. Bueno, pues el rey católico, o sea, su esposo, su partener, solamente tenía un panel. Soy testigo de ello porque visité la exposición expresamente porque quería saber qué es lo que se exponía allí. Con lo cual ignoraron ya en aquel momento la figura del rey católico, como se ha ignorado hoy en estos momentos, pues como digo, a nivel estatal. En cambio, el año pasado, recordarán ustedes, precediendo a la conmemoración del centenario en este 2016, en el 2015, el gobierno de Aragón de entonces organizó una excelente exposición en la Aljafería sobre el rey católico, con un catálogo publicado que recoge además una serie de artículos o de trabajos de brillantes historiadores. Bueno, pues cierro el paréntesis y vuelvo a la figura del rey católico. Sobre la figura del rey católico tenemos bastante iconografía. Precisamente en la exposición del año pasado, en la Aljafería, hubo varios retratos del rey católico y también de la reina Isabel. Tenemos testimonios de los cronistas. También esto es importante, aunque a los cronistas hay que saber leerles porque tienden, sobre todo si son cronistas oficiales de la corte, pues tienden a ensalzar la figura del rey. Pero tenemos testimonios también externos, como el que acabo de decir, referido a Maquiavelo, que en su tratado sobre el príncipe pues elogia la figura del rey católico y sobre todo le elogia en su intervención en Italia, porque una de las preocupaciones de Fernando el Católico fue precisamente el control de los territorios italianos y especialmente de Nápoles. Precisamente en Nápoles tuvo lugar toda la peripecia, valga la expresión, de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, en las famosas cuentas del gran capitán, como recoge el dicho popular, que peleó a favor del rey católico en Nápoles, murió poco antes, unos meses antes que el propio monarca, y el propio monarca lloró amargamente. Hay un testimonio muy bonito, una carta en donde expresa el llanto que él mismo manifiesta por la muerte de su gran capitán, porque reconocía en él que había sido uno de los adalides de sus ejércitos. El rey católico tuvo que desprenderse de lo que venía siendo una impronta castellanista, porque claro, la dinastía era castellana, la dinastía a la que él pertenecía y de la que venía familiarmente,
pues era una dinastía de origen castellano. Los Trastámara tenían su solar nada más y nada menos que en Medina del Campo, en Valladolid. Hoy Medina del Campo es una población bien monumentalmente importante, pero no excesivamente grande. Pero en aquella época, desde finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, Medina del Campo era una ciudad importante, era un enclave mercantil y comercial muy destacable, porque ahí se celebraban las ferias más importantes de España y unas de las ferias más importantes de toda Europa. Y uno de los productos que más se comercializaba en las ferias de Medina del Campo era la lana. Y lo que no se suele decir, por cierto, es que uno de los argumentos que sirvió para la proclamación de Fernando de Trastámara en 1412 por los compromisarios de Caspe frente a los otros candidatos que tenían también sus derechos fue una motivación económica. Aragón, en la Edad Media, todavía en el siglo XIV, en el siglo XV, producía mucha lana y mucho trigo. Era la gran exportadora de lana y de trigo. Y la lana aragonesa solía ir a los mercados italianos a través de los puertos de Barcelona y de Valencia. Y claro, si fallaban esos mercados italianos sobre todo, o incluso los propios mercados catalanes, las propias industrias textiles, había que buscar una alternativa. Y claro, si el rey elegido era un castellano, un Trastámara, cuyo solar señorial estaba en Medina del Campo, la ciudad de las grandes ferias, qué mejor que proponerle a él para que favoreciera la apertura de la lana aragonesa hacia los mercados de Inglaterra y de Flandes, que era en donde estaban las grandes industrias textiles. Bueno, pues volviendo al rey católico, uno de los problemas que tuvo que asumir es el del desprendimiento, poco a poco, de esa impronta castellana que había heredado de su abuelo, lógicamente, y de su padre, don Juan II, y que todavía se puede manifestar en algunas de sus actuaciones en cuanto a la composición de la corte, en cuanto a algunos de sus intereses, etcétera, etcétera. Pero he dicho hace un momento que sobre el rey católico tenemos testimonios iconográficos y tenemos testimonios también historiográficos, cronísticos. Por cierto, que en alguna de las conferencias que he tenido que dar muy gustosamente a lo largo de este año, luego si ha habido coloquio, a veces se me ha preguntado, oiga, profesor, ¿y la figura de Isabel y de Fernando que aparecen en la serie de televisión son igual que eran en lo natural don Fernando y doña Isabel? Digo, pues miren, ustedes no. Vean la iconografía que se conserva de la reina Isabel y de Fernando. Desde luego la reina Isabel no era alta, ni era rubia, ni tenía los ojos azules, ni mucho menos, ni el rey Fernando era tan apuesto. Si vieron la exposición del año pasado, o la que hubo anteriormente en el año 2006, lo pueden recordar y testimoniar. Para eso están los catálogos. Bueno, pues dicho esto, que es una anécdota pero verídica, porque esa pregunta se me ha hecho en alguna ocasión, entre los testimonios cronísticos hay uno que se suele utilizar, muy interesante, leyendo el testimonio pues con ciertas cautelas, del cronista Hernando del Pulgar, que dice al respecto lo siguiente: el rey, Fernando, era hombre de mediana estatura, no era alto y apuesto, bien proporcionado en sus miembros, en las facciones de su rostro bien compuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos y llanos. Es verdad, en los retratos se ve un cabello espeso, no suelto con tipo de melena como el de la serie de televisión. Hombre bien complesionado, tenía la fabla igual, el habla igual, ni presurosa ni mucho espaciosa, ni hablaba deprisa ni hablaba despacio. Era de buen entendimiento, muy templado en su comer y en el beber, y en los movimientos de su persona, porque ni la ira ni el placer hacían él alteración. Cabalgaba muy bien a caballo en silla, de la guisa y de la jineta. Justaba sueltamente, o sea, torneaba, participaba en torneos, justaba sueltamente y con gran destreza, que ninguno en todos sus reinos lo hacía mejor. Era gran cazador de aves y hombre de buen esfuerzo,
y gran trabajador en las guerras. De su natural condición, era inclinado a hacer justicia. También era piadoso y compadecíase de los miserables que veían alguna angustia. Y había una gracia singular, que cualquiera que con él fablase, cualquiera que hablase con él, ya de inmediato le amaba y le deseaba servir, porque tenía la comunicación amigable. Era asimismo remitido a consejo. Él dice muchas veces, don Fernando, que se dejaba aconsejar de su esposa, de la reina Isabel, lo cual pues es importante a tener en cuenta en la época medieval. Era, repito, remitido a consejo, en especial de la reina, su mujer, porque conocía su gran suficiencia. Desde su niñez fue criado en guerras, en las que pasó muchos trabajos y sufrió muchos peligros su persona. Y porque todas las rentas las gastaba en las cosas de la guerra, en mantener sus estados y en ampliarlos, y estaba en continuas necesidades, no podemos decir que fuera franco, es decir, que dispusiera realmente de una hacienda suficientemente esponjosa como para poder dedicar los dineros del patrimonio personal y del patrimonio público a otras necesidades que no fueran la guerra. Placíale jugar todos los juegos de pelota y de ajedrez y de tablas. Jugaba a la pelota, al ajedrez y a las tablas, a las damas y todo tipo de juego de tablero. Y en esto gastaba algún tiempo más de lo que debía. Es un cronista oficial, pero de vez en cuando le reprocha, por ejemplo, el que dedicaba demasiado tiempo al juego. Pero esperen, porque sigue. Y aunque amaba mucho a la reina, su mujer, dábase sin embargo a otras mujeres. Esto lo dice el cronista oficial de Fernando el Católico, lo cual no nos debe, lógicamente, asustar, porque era normal entre la realeza española de entonces. En conjunto, era hombre muy tratable con todos, especialmente con sus servidores. Y añade este cronista que tenía mucha preocupación por mantener sobre todo sus dominios. Pero es que siglos después, nuestro Baltasar Gracián escribe del Católico, entre otras cosas, lo siguiente en su libro El Político. El Príncipe era el tratado de Maquiavelo del siglo XVI y ahora Baltasar Gracián en el siglo XVII. Baltasar Gracián vive entre 1601 y 1658. En El Político dice que la España del rey católico, él habla de la España del rey católico, en la España del rey católico las provincias eran muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas. Habla de provincias, naciones, lenguas, inclinaciones, los climas encontrados. Se refiere a los climas políticos, claro. Y para mantener el orden, que es lo que intentó y en parte lo consiguió, aunque no del todo, el rey católico, añade Baltasar Gracián, era menester gran capacidad para conservar la paz y el orden y mucho de arte de la política para unir, más que para desunir. Y bueno, ya que he hablado tanto del Tratado del Príncipe de Maquiavelo, pues vean lo que escribe, entre otras cosas, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, este pensador sobre el rey católico. En principio, nada causa tanto la estima de un príncipe como las grandes empresas, y dar particular ejemplo de sí mismo, como hizo el rey católico. Porque para eso estaba en su tiempo don Fernando de Aragón, actual rey de España. Está escribiendo, claro, antes de 1516. Para esto está Fernando de Aragón como modelo, actual rey de España, que merece la consideración de un príncipe nuevo, príncipe renacentista, humanista, que está mirando ya a los aires de la renovación política e institucional. Porque de comenzar como un rey débil, pasó a ser, por fama y por gloria, el primer
rey de los cristianos. La alusión de Maquiavelo a un rey débil se refiere al tiempo que estuvo, lógicamente, influido por la reina Isabel, que de alguna manera pues, le determinó parte de sus actuaciones. Y luego, la biografía del rey católico, por cierto, ha sido tratada desde principios del siglo XX. A comienzos del siglo XX hay dos autores que tienen mucha relación con Aragón, que escriben sendas biografías sobre el rey. Uno es Ricardo del Arco, que publica su libro el año 1939. El libro, yo tengo un ejemplar, dice el año de la victoria, 1939. Y luego está el libro mejor, más científico, más académico, de Jiménez Soler, que al fin y al cabo fue catedrático de la Universidad de Zaragoza y director del archivo de la Corona de Aragón, que no pudo ver su libro sobre el rey católico porque murió en la guerra civil como consecuencia, no directa sino indirecta, de la guerra civil, y su familia hizo lo posible para que se publicara posteriormente. Pero el gran renovador de la historia del rey Fernando el Católico sería Jaime Vicens Vives, o Jaume Vicens Vives, que para cualquier historiador es uno de los puntos de referencia más importantes, porque fue el gran historiador de la década de los años 50 a 60 del siglo pasado, del siglo XX, de 1950 a 1960. Y es el primero que hizo una monografía importante sobre el rey católico. Murió joven, murió a los 60 años, pero bueno, rescató la figura del rey católico de lo que había sido tradicionalmente una visión muy castellana, una visión muy española del rey católico, y poco afecta a los intereses de la Corona de Aragón. Después ya, lógicamente, ha habido otros autores que se han dedicado a ello. Aparte de todo esto, lo más importante para mí del rey católico fue su dimensión internacional. Su dimensión internacional que le hizo, sobre todo, llevar una política de estrategia matrimonial. De manera que los dos matrimonios del propio rey fueron por interés político, lo cual tampoco nos debe llevar a rasgarnos las vestiduras porque era lo propio de la época. El interés por acercarse a Castilla y por tratar de maniobrar en ella le llevó, ¿verdad?, a interesarse, aunque fuera su padre el que preparara el asunto, pero le llevó a preocuparse por la política castellana y, por lo tanto, a casarse con Isabel de Castilla, cuando todavía no era reina de Castilla, pero estaba ya en camino de ello. Y el interés por casarse con Germana de Foix tuvo como motivo el aliarse con Francia, o más que aliarse con Francia, el estrechar las relaciones con Francia, enemiga tradicional de la Corona de Aragón, por el asunto de la disputa del Rosellón y de la Cerdaña, ¿verdad?, que sería Fernando el Católico el que la recuperaría para la Corona de Aragón. Bueno, resulta que es que Germana de Foix, o de Foix, su segunda esposa, mucho mayor que él, era sobrina del rey de Francia, con lo cual, casándose con ella, lógicamente, estrechaba las relaciones con Francia y iniciaba el camino de solución hacia la recuperación del Rosellón y de la Cerdaña. Y su alianza con el Papa, recordemos que el Papa coetáneo es Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, de origen valenciano, pues su relación con el Papa es lo que le llevó a interesarse por la política italiana y, sobre todo, a mantener el gobierno de Sicilia y a controlar el territorio napolitano, que en aquel momento era clave para todo el comercio del Mediterráneo, porque detrás de todas las guerras, antes y ahora, ha habido siempre intereses económicos. Lógicamente, la economía de la Corona de Aragón se basaba en el comercio internacional de tradición catalana,
no de tradición señorial como era la del Reino de Aragón por el predominio de la nobleza, y si Sicilia era un enclave importante que divide las dos cuencas del Mediterráneo, Nápoles lo era también. Con lo cual, pues, la alianza con el Papa le llevó precisamente a este asunto. Y esa misma política internacional la desarrolló con los matrimonios de sus hijas. Piensen que a través de los matrimonios de sus hijas, de las hijas del rey católico y de Isabel, claro, porque con doña Juana, con doña Germana no tuvo hijos, a través de los matrimonios de sus hijas emparentó con la monarquía inglesa y con la monarquía portuguesa. Es decir, fue toda una estrategia que él había heredado de la tradición castellana de los Trastámara y que de alguna manera la corroboraría en sus propias acciones. Y por otro lado, también hay que decir que el rey Fernando II, el rey católico, nunca olvidó que la herencia que recibía era fundamentalmente aragonesa. No porque el primer título de todos los muchos que ostentó fuera el de Aragón, aunque en el documento que he leído al principio comienza diciendo yo rey de Castilla y luego pasa a ser rey de Aragón, sino porque era el tronco patrimonial desde la época del inicio de la expansión territorial de Aragón con Ramiro I y sobre todo con Sancho Ramírez allá por el siglo XI. Pero fue sobre todo en la política italiana en donde más enemigos encontró, empezando por el propio imperio centroeuropeo, y en donde más dificultades tuvo que solucionar y en donde más recursos económicos gastó. Pero eso explica por qué hasta el siglo XVIII todavía esos dominios fueron españoles. Sicilia y Nápoles, recuerden de dónde vino Carlos III en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, venía precisamente de esos dominios italianos, y todo ello había arrancado precisamente de esta política italiana desarrollada y reafirmada por el rey católico, aunque siguiendo los pasos de sus predecesores. Bueno, pues el último de los años en vida del rey Fernando, el que transcurre entre 1515 y 1516, lo conocemos también como los anteriores, pero yo destacaría sobre todo pues tres aspectos. El primero, la preocupación por dejar sus estados de la mejor manera posible, lo más pacífico posible. En segundo lugar, por desarrollar esa política matrimonial a la que me he referido antes y consolidarla. Y en tercer lugar, por pasar a la posteridad como un gran príncipe, como un gran gobernante. Los tres objetivos los consiguió. Porque les debo decir que indudablemente, aunque la historiografía española en general ha tendido más a elogiar a la reina Isabel que al rey Fernando, la historiografía extranjera, la de más allá de los Pirineos, la europea, aunque España también es en Europa, se ha olvidado mucho más a lo largo de los siglos de la reina Isabel que no del rey católico, al cual todavía hay autores extranjeros que le siguen dedicando monografías. Una de las últimas biografías del rey católico, publicada en este año que está transcurriendo y en el que hemos entrado ya en el último mes, es de Henry Kamen o Henry Kane, como quieran, que es un hispanista que ha escrito pues y ha publicado una monografía sobre el rey católico, no sobre la reina Isabel. Por lo tanto, yo creo que ha sido un año fructífero. Ya he repasado algunos de los acontecimientos y la verdad, si soy sincero, tengo ganas ya de volver a enterrar al rey católico. Que Dios le tenga la gloria y para que al año que viene haya otros temas de posible desarrollo historiográfico, a nivel de seminario, de conferencias, de artículos, de todo lo posible. Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor doctor Sarasa. Gracias, amigo Esteban. Mientras tanto que preparan los micros para el coloquio, primeramente me sabe malo que hemos completado la sala, incluso ha habido personas que no se han podido sentar o alguno que se ha marchado, con lo cual, con la cantidad de actividades que hay hoy, que hayan sido capaces de escogernos y escoger la conferencia del doctor Sarasa, pues es para estar agradecidos. Primeramente les diré que para el 18 de enero tenemos una conferencia sobre derecho aragonés. Aquellas personas que nos quieran dejar el correo electrónico o el móvil más que otra cosa por los WhatsApp y toda esta cosa, lo hacen en un papelito que tenemos allá y puntualmente nosotros los tendremos informados. Y sin más, ya pasamos al coloquio. Levantan la mano y aquí tenemos dos personas que quieren... Intervenciones. Profesor, ha comentado que en víspera de su muerte escribió el último testamento. No lo escribió, lo mandó dictó, redactar, porque no escribía, efectivamente. Sí. Creo que fueron 5 o 6 testamentos los que realizó en su vida y quisiera más. ¿Qué motivaciones y diferencias se van observando en el transcurso de todos estos testamentos? Pues las diferencias de cada uno de los tiempos. Según el momento en el que él dictaba un testamento, ese testamento obedecía a los intereses de ese momento, intereses políticos, intereses familiares, de manera que a través de los testamentos también se puede seguir la visión del gobierno y de la administración y los intereses conjugados en la política del rey. Pero eso era normal en los reyes medievales, que solían hacer varios testamentos a tenor de con quién se congraciaba en un momento determinado o con quién se enemistaba, qué intereses quería mantener y cuáles quería ya olvidar. Es más, el último testamento al que se ha referido usted y que yo he comentado al principio, digamos que es el final de toda una trayectoria, de todo un camino a través de los cuales testamento pues se ha podido ver la visión en cada momento del rey y los intereses. Pero eso era habitual, no fue propio del rey católico, sino lo normal. Jaime I, por ejemplo, en el siglo XIII, también hizo muchos testamentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando de testamentos y de muerte, ¿se puede saber o se conoce el motivo del fallecimiento de Fernando? Si dice, yo he leído en algún sitio que una pócima, un envenenamiento. O envenenamiento, no sé. Y otra cosita más, si es tan amable, sobre los títulos. Al final, creo que faltaba uno, no sé si falta, pero Jerusalén, ¿no en algún momento determinado? También en algún momento, sí, efectivamente, también. Rey de Jerusalén. Y otra cuestión, de los 9 personajes que eligieron, ha dicho que los 9 votaron, yo tengo entendido que era uno valenciano, un catalán y 3 de Aragón. ¿Es posible que pues sea así? Empiezo por el final. Perfecto, gracias. En Caspe se juntaron y se encerraron 3 representantes aragoneses, 3 catalanes y 3 valencianos. En el verano de 1412, hasta que el 28 de junio de 1412, uno de los compromisarios por Valencia, San Vicente Ferrer, proclamó como candidato elegido a Fernando de Trastámara. Se dice que en la votación los 3 aragoneses votaron a favor del castellano, 2 de los 3 valencianos y un catalán. Pero a la hora de firmar el documento, todos unánimemente lo firmaron. Por eso a veces hay una cierta controversia. Lo del título de rey de Jerusalén, efectivamente, pues también, lógicamente, lo retuvo durante un tiempo. Y en cuanto a las causas o causa de la defunción del rey, bueno, él venía ya llevando un año de serias dificultades, dijéramos, físicas. Y le habían recomendado que viajara a Andalucía para instalarse en Sevilla y allí, en un clima mejor,
mejor que el de Castilla, claro, pensemos que muere en enero, y el invierno castellano es duro. Bueno, pues le recomendaron precisamente que se desplazara hacia Andalucía, hacia Sevilla, hacia el Guadalquivir, para reposar. No llegó y se quedó en Madrigalejo, una pequeña aldea que ha tenido el honor de que vio allí morir a uno de los monarcas más importantes, no solo de la historia de Aragón, de la historia de España y de la historia de Europa, Y no soy chauvinista en este sentido, sino que es como hay que enseñar la figura del rey católico. Le pasó algo parecido a su abuelo, Fernando I, que murió también en Igualada, el 3 de abril, como he dicho antes, del año 1416, de manera muy temprana, también porque venía arrastrando ya una serie de afecciones. Todo lo demás, pues es mito, leyenda, lo de las pócimas, lo del veneno, lo de los estimulantes, llamémoslos así de una manera discreta. Muchas gracias. Sí, atrás. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, profesor. A ustedes. Yo sobre lo que ha dicho había apuntado alguna cosilla. Entre otras me ha llamado la atención que se hable de Fernando el Católico como un rey moderno porque, según algunos autores, solo hablaba única y exclusivamente castellano. Por otro lado, también creo, y usted solo ha dicho, que Fernando el Católico da la sensación que todo el mundo se lo apropia, porque cuando vas a Castilla todo el mundo da a entender que fue un gran rey castellano. Cuando vas a Cataluña incluso hay gente que lo reivindica y veo que en Aragón también. Bueno, en Castilla incluso hay gente en contra de él. Pero en todas partes vamos a decir que es un rey como que en todos los sitios hay incluso adhesión y en otros sitios pues se lo apropian. Pero sí he visto que no han nombrado que fue el primer rey que sustituyó el aragonés y el catalán por el castellano en Aragón, en la administración y en las costumbres. Yo no sé, pero casi todos los autores es una de las cosas que más destacan, que a partir de Fernando el Católico hay un proceso de castellanización y que el aragonés desaparece. No lo sé si es que estoy yo mal informado, pero a ver qué opinan sobre esto. Sí, gracias. Creo que no me he explicado bien, porque creo, que no he dicho algo de lo que usted ha dicho, pero me parece muy bien que lo haya interpretado así. En principio, lo que he comentado ha sido que el rey católico, desde el punto de vista de político y de estratega, y del mundo cultural, fue un hombre del Renacimiento, independientemente de la lengua en la que se expresara o de la lengua en la que escribiera poco, porque normalmente le escribían los escribas, claro, los reyes no solían escribir los documentos, lo escribían los miembros de la Cancillería. Y también he dicho, eso sí, que en esa diversidad de estados que retuvo la corona de Aragón, había diferentes derechos, había diferentes lenguas, hablo del catalán, del valenciano, del aragonés ya castellanizado en el siglo XV, claro, al final se acabaría imponiendo el castellano, eso es evidente, pero de alguna forma eso era una riqueza que la corona de Aragón ofrecía frente a la uniformidad de la corona de Castilla, en donde había una lengua común, que era el castellano, unas cortes comunes, que eran las generales para toda la corona, y otras instituciones totalmente centralizadas. Lo que no recuerdo es lo primero que me ha dicho. Recuérdemelo, por favor. La primera observación. Que solo hablaba castellano, ¿no? Ah, esa, sí, bueno, ya está. Sí, hablaba castellano, claro, era un castellano en realidad. Su familia era castellana. Claro, su familia era castellana. Buenas tardes. Muchas gracias, como ha comentado este otro señor. Yo creo que el rey católico ha debido pasar muchísimos años removiéndose en su tumba cuando solamente se recordaba a la reina Isabel
no sé si era cuestión del franquismo o qué era, pero en mi bachiller, vamos, la reina católica, el rey Fernando era el marido de la reina y ya está, ¿no? Y hecho este comentario, una pregunta. La labor importante que desarrolló en el descubrimiento de América en cuanto a la participación económica que también siempre se ha dado a la venta de las joyas de la reina Isabel, incluso en la serie esa que estaba comentando antes. Efectivamente. En la historia del rey católico hay dos baldones, valga la expresión, que además tienen mucho que ver con Aragón. Y los dos baldones, pues, de alguna manera suceden a finales del siglo XV. Uno es la expulsión de los judíos, en 1492, harto sabido, y otro baldón es el de la introducción de la Inquisición, del Tribunal del Santo Oficio, cosa a la que parece que Fernando se resistió, pero como venía más por presión castellana, tuvo al final que admitir este Tribunal del Santo Oficio. Y además el Tribunal del Santo Oficio empezó muy mal en Aragón. Empezó con el asesinato de Pedro d'Arbués, del primer inquisidor, que bueno, pues, provocó toda una polémica importante. Esos son, diríamos, dos baldones negativos, todo relativo. Cuidado, cuando yo hablo de que la expulsión de los judíos en 1492 es un baldón de la política del rey católico, hay que situarse en el tiempo, El historiador no puede juzgar el pasado con criterios actuales, ni el historiador ni nadie, ¿no? Como se nos recordaba recientemente, con motivo de la muerte de Fidel Castro, en donde el titular que más ha prevalecido en la prensa ha sido "La historia le hará justicia". Y entonces el catedrático de Historia Contemporánea, acreditadísimo internacionalmente, de la Universidad de Zaragoza, Carlos Forcadell, en una tira decía: la historia y el historiador no está para juzgar a nadie. La historia y el historiador está para recomponer los hechos, estudiarlos, sacar conclusiones, hablar de las causas, de las consecuencias, pero no para colocar este era bueno y este era malo, porque lógicamente hay que trasladarse al tiempo. Y es muy complicado trasladarnos a finales del siglo XV, por ejemplo, al momento de la expulsión de los judíos, desde nuestra visión actual. En cuanto a la participación aragonesa, o de la Corona de Aragón, si quieren, en la empresa colombina, se han cargado las tintas tradicionalmente en la influencia predominantemente castellana. Incluso se ha dicho que la reina Isabel empeñó sus joyas dentro de toda esa, ¿verdad?, esos tópicos que siguen prevaleciendo para poder sufragar el viaje de Colón. Bueno, hubo familias aragonesas de la Corona de Aragón que contribuyeron a financiar la empresa colombina, fundamentalmente familias de conversos, familias de judíos conversos, como los Santángel, por citar quizá los más conocidos, de origen valenciano, pero con presencia también en Aragón. Lo que ocurre es que en la interpretación de la historia de España, tradicionalmente, desde el siglo XIX, especialmente desde el romanticismo, ha habido una tendencia a explicar más lo castellano que no lo aragonés o lo catalán o lo valenciano. Hay un dicho en Castilla que dice: Castilla hizo España y España deshizo a Castilla. Los propios castellanos entienden que a veces, con ese sobrepeso de la historiografía castellana sobre la visión de conjunto de la historia de España, les ha perjudicado. Y un caso es, por ejemplo, el de la financiación de la empresa americana, efectivamente. Así es. No. Pasa, da la vuelta por aquí mejor. No. Miguel Ángel. Por favor, ¿qué debe el Estado-Nación España a la visión geopolítica del rey Fernando? Perdón, ¿quiere repetir? ¿Qué debe el Estado-Nación España a la visión geopolítica del rey Fernando? ¿Qué debe el Estado-Nación actual? Exacto. Es Bueno, decir, pues el inicio... Claro, acabo de decir que es muy difícil trasladarse al pasado con una mentalidad o con una visión actual. Para empezar, la palabra Estado
la utilizamos los historiadores de una manera impropia. Porque la palabra Estado en la Edad Media no significa lo que ahora entendemos nosotros, ¿no? La palabra Estado significa condición social. Incluso los historiadores del derecho nos reprochan a los historiadores propiamente dichos que utilicemos la palabra Estado antes del 19, antes del Estado liberal. ¿Qué ocurre? Bueno, es que en la Edad Media la palabra Estado significa condición social. Don Juan Manuel, el gran literato y también de familia real castellana, cuando escribe su libro sobre los estados, no escribe un libro sobre la política de los reinos o de los principados o de los imperios, escribe un libro sobre los diversos grupos sociales, sobre los diversos estamentos sociales. Entonces es muy difícil, pero puedo volver a leer lo que decía, porque eso no me lo sé de memoria, claro, lo que decía Baltasar Gracián, pero ya en el siglo XVII, 100 años después de Fernando el Católico. Decía Baltasar Gracián que en aquel momento, en la época del rey católico, en España, las provincias eran muchas. Releo lo que antes he leído. En la España del rey católico, las provincias eran muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados. No aparece la palabra Estado, aparece la palabra las naciones, que en ese momento, en la época del rey católico, se identificaban con el conjunto territorial y el conjunto humano que tenían una cierta unidad, una cierta cultura y unos ciertos intereses. Sí. Lo hago ahí por si acaso. Perdón, ¿por qué el archivo de la Corona de Aragón está en Barcelona? Porque está donde debe estar. ¿Por qué? Mi querido amigo, pues por muchas razones. Esto lo defiendo siempre a capa y espada y además es una pregunta que surge siempre independientemente de lo que hable. Y la respuesta es siempre la misma. El archivo de la Corona de Aragón lo crea el rey Jaime II a comienzos del siglo XIV como archivo personal del rey. La denominación archivo de la Corona de Aragón es una denominación tardía. En la Edad Media y en la Edad Moderna es el archivo del rey o el archivo real, para recoger las copias de todos los documentos que la Cancillería expedía hacia los diversos territorios. Por lo tanto, ¿por qué se funda en Barcelona? Pues porque la corte estaba casi siempre en Barcelona, porque allá estaba el Palacio Real, porque allá estaba la Cancillería, y por eso se crea allí el archivo de la Corona de Aragón. Está muy bien donde está, los funcionarios son magníficos. Por cierto, es un archivo que depende del Estado. En España hay 4 archivos que no han sido transferidos, son de titularidad estatal. Uno es el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, no de Barcelona, porque está en Barcelona. Otro es el archivo de Simancas, al lado de Valladolid. Otro es el archivo histórico nacional en Madrid, en la calle Serrano, y otro es el archivo de Indias, que está en Sevilla. ¿Y qué ocurre? Pues que normalmente, cuando no hay mucho de qué hablar, se suscita, como la historia del monstruo del lago Ness, ¿verdad? Se suscita la pregunta, ¿por qué el archivo de la Corona, con todos los respetos, entiéndame bien, ¿por qué el archivo de la Corona de Aragón está en Barcelona y por qué están ahí? Pues porque se fundó allí, porque creo que debe seguir estando allí. Ahora, usted desde su casa, por internet, puede consultar la mayor parte de la documentación que está digitalizada del archivo. No tiene ni que trasladarse a Barcelona. Cuando yo hice mi tesis doctoral, sumando la estancia total en el archivo, viendo los documentos en directo, porque entonces no había internet ni nada de nada, pues es como si hubiese estado un año viviendo seguidamente en Barcelona, trabajando en el archivo para poder, de alguna forma, pues hacer mi tesis. Y como conozco bien ese archivo, defiendo que está allí porque sigue siendo de titularidad estatal y porque no se puede dividir. Hay 3 grandes peligros para los grandes archivos. Uno es un incendio, otro es una inundación y otro es una división. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede haber un documento en el que el rey católico, vamos a suponer,
se dirige al Concejo Valenciano, al Consell Valencià, para darles pues unas concesiones. Y entonces se puede pensar, pues este documento, como solo interesa a los valencianos, se lo llevan los valencianos. Oiga, no. ¿Quiénes firman como testigos en ese documento? Fulanito, menganito. Es que firman como testigos pues 2 catalanes, 2 valencianos, un mallorquín. Luego también interesa para la historia de Valencia, por supuesto, pero también para la historia de Cataluña, para la historia de Aragón, para la historia de Mallorca, para la historia de Italia, de Sicilia. Entonces, esa es mi opinión, que suelo manifestar, primero, porque conozco el archivo. La mayor parte de los que hablan del archivo de la Corona de Aragón, primero, no saben lo que es un archivo histórico. En segundo lugar, no han pisado el archivo de la Corona de Aragón. Y en tercer lugar, pues aunque lo pisaran, no sabrían por dónde empezar. Porque hay millones y millones, y no exagero, de documentos. Alguno de los presentes lo puede corroborar. No se acabará nunca de estudiar toda la documentación que todavía se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Muchas gracias, muy amable. No hay de qué. ¿Alguna? Sí, por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va sobre la conquista de Granada. Participaron Aragón y Castilla. ¿Por qué después se quedó, como que se anexionó y se quedó en territorio castellano, cuando participaron aragoneses y castellanos? Porque se entendía que era una ampliación de la Corona de Castilla. Pasó lo mismo con Navarra. Navarra se incorpora con el rey católico a Castilla, no se incorpora a Aragón. Y eso que había habido, también se incorpora a Castilla, y eso que había habido una historia común. Ya desde el siglo XIII, es que la historia hay que conocerla en su conjunto, porque si no nos quedamos en lo concreto y a veces desenfocamos los hechos. Ya desde el siglo XIII había habido un acuerdo más o menos tácito entre las 2 coronas para repartirse lo que quedaba de reconquista. También el término reconquista está un poco en entredicho, pero bueno, dejémoslo así, porque es admisible, al margen que se pueda discutir. Y entonces, claro, por eso en el siglo XIII Jaime I se dirige a Mallorca y a Valencia, porque es la continuidad de la Corona de Aragón, de norte a sur. Y Murcia, lo que pasa es que Murcia luego se la regalará a su suegro Alfonso X el Sabio. Bueno, a su yerno Alfonso X el Sabio, estoy confundiendo ahora de parentesco. Y en cambio la Corona de Castilla tenía como salida natural, primero, hacia el Valle del Guadalquivir, será Fernando III el Santo el que conquiste Córdoba, Sevilla, Jaén, y luego finalmente, claro, hacia Granada. Porque había un acuerdo de reparto territorial. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecer otra vez a todos su asistencia. Les esperamos el 18 de enero y cada mes pues iremos haciendo actividades de manera distinta, pues de temas históricos, jurídicos, económicos. Gracias una vez más y confiamos en verles, y gracias al doctor Esteban, al amigo Esteban Sarasa, que nos acompañó y que, pasado un tiempo, volveremos a invitarlo para que nos hable de muchas más cosas de historia. Gracias. Ya no soy Fernando Tata. Está muy bien. Esto lo graban, lo están grabando, y entonces lo pondremos. ¿Lo guardáis luego? Lo subiremos a YouTube, a la red. Entonces le metemos allí el